Muy bien, seguimos en vivo aquí en Panorama U, edición central. Recién ustedes escuchaban a funcionarios de la DINAF hablando sobre el abandono de bebés y también sobre este caso de embarazo adolescente en la provincia de Mendoza. Profundizamos junto con Valeria Pérez Chaca, quien es trabajadora social y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias. Bueno, tratando estos casos, me gustaría conocer tu mirada, tu perspectiva como trabajadora social y como docente. Iría a los primeros, a lo del abandono de bebés. ¿Cuál es tu mirada al respecto? En cualquiera de los casos que están involucrados niños y niñas, son temas que requieren un tratamiento en profundidad y darle la dimensión que tienen y que necesitan. Son temas muy complejos, con muchas aristas, y si por ahí uno recorta solamente a un hecho aislado, hace una simplificación de un tema que es muy complejo. El abandono puede ser mirado desde muchas maneras y además es una problemática que es real, que existe, pero que además tiene muchos sesgos morales de lo que significa el abandono. Porque uno, hasta puede pensar etimológicamente que abandonar puede decir, bueno, privar de ciertos cuidados, pero también abandonar quiere decir resistirse a seguir en un objetivo, darse por vencido o dejar un lugar a otro. Eso también puede significar un abandono. Pienso cuando uno abandona una carrera, desiste de un objetivo. ¿El miedo, la inseguridad también puede ser? Pueden ser muchas cosas. Y esto significa, bueno, poner sobre la mesa otros temas de discusión que nos interpelan como sociedad. ¿Qué sociedad construimos? ¿Qué lugar le damos a los hombres, a las mujeres y a los niños en esta sociedad, ¿no? Y poder complejizar qué hace que una persona, no voy a decir una madre, voy a decir una persona, decida desvincularse del cuidado de otra persona. En este caso, un niño, que además es más preocupante por su condición de vulnerabilidad, por la etapa de desarrollo en la que tiene, ¿sí? Porque no puede abandonar a otro adulto y tiene los medios para resolverlo a su destino, digamos. Pero en un niño necesita sí o sí del acompañamiento durante un tiempo de un adulto que pueda darle los medios para crecer y para garantizar sus derechos, ni más ni menos. Bien. Te preguntaba, y lo dijiste al principio, no analizar un caso concreto, sino analizar, digamos, de manera más global este tema. ¿Cómo se puede llegar a analizar la actitud por ahí de estas personas? ¿Se lo puede analizar desde el lado educativo, desde el lado socioeconómico, en el lugar en donde viven, o con las personas que comparten? ¿Qué mirada tenés? Que habría que ver también la singularidad de esa persona que lleva, cuáles han sido los condicionantes para que estas personas, concretamente, que hoy toman estado público, pero que hay muchas otras anónimas que también le pasan situaciones parecidas, que a lo mejor no llegan al extremo de un abandono real, físico, pero hay otras formas de abandono, y que estas también son las que se pueden visibilizar. Hay muchas otras formas de abandono hoy que tienen los chicos, que no tienen que ver a lo mejor con el abandono físico, pero con otras formas de abandono por parte de los adultos que también requieren ser revisados. Y bueno, y preguntarse qué también ha pasado como sociedad, y esto no es un speech, digamos, decir, como sociedad, ¿qué nos pasa que una persona toma esta decisión? Hay hechos concretos que pueden llevar a una persona a tomar una decisión así. Primero que, bueno, saber que todo periodo posparto transitan, a veces es una vivencia muy intensa, transitar un parto, y en esto también de construir ciertas naturalizaciones que hemos hecho como sociedad de lo que es ser una buena madre, ser una buena mujer, asociar la mujer a la maternidad necesariamente. Son los estereotipos que nosotros también hemos construido. Y estas mismas mujeres que hoy están siendo criminalizadas o penalizadas por la sociedad en general, por haber abandonado a estos hijos, bueno, también son las mismas mujeres que son criminalizadas porque en el transcurso de la crianza de sus hijos no les pueden dar o garantizar las condiciones para todos sus derechos, para tener todos sus derechos ejercidos, digamos. Totalmente. Como trabajadora social te pregunto, en el caso de que aparezcan los padres, por ejemplo, ¿cómo se trabaja con ellos? ¿Conocido un caso como esto de abandono de bebés? Es muy importante el acompañamiento ahí de las instituciones, desde un lugar de corresponsabilidad, no desde un lugar
de juzgamiento, sobre todo moral, que es lo que suelen hacer las instituciones. Hay que ser muy prudentes en esto que yo decía, bueno, de construir estos estereotipos de la maternidad y la paternidad. La maternidad y la paternidad no la da solamente, en todo caso, el lazo, el nexo biológico o genético. Una madre puede ser la genitora y no ser la madre. Y un padre puede ser el genitor y no ser el padre, no constituirse, digo, en padre. Los vínculos se construyen. Y en eso es muy importante por ahí el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, coincido con lo que decía María de los Ángeles, para poder develar también qué está en el trasfondo de estas tramas familiares y ver también desde una perspectiva integral dónde está situado ese niño y esa mujer y ese padre como sujetos históricos también, en un contexto económico, político, social, cultural y familiar, porque hay que ver también qué otros elementos de sostén tienen las familias, ¿no? Total. Ayer la directora de la INAF decía que este niño debería haber entrado en adoptabilidad, ¿sí? ¿Por qué vemos tantos casos de estos de abandono en vez de ceder a la adoptabilidad? ¿También será por falta de información, falta de educación, como decía Ignacio? Por todo eso y por lo que yo decía de esto también, de cómo uno construye los estereotipos sociales de lo esperado para una mujer y para una madre, ¿sí? Así como digo, estas muchas mujeres, en este caso uno las puede juzgar como abandónicas, que es un término bueno que me resisto un poco a usarlo, son las mismas que se juzgan cuando dan un hijo en adopción. Digo, y hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Porque está esta creencia del instinto materno, por ejemplo. No existe el instinto materno, no es instintivo. Los vínculos se construyen desde lo relacional. Por eso, a lo mejor también lo que puede generar una madre o un padre con un hijo no lo genera con otros, porque es una relación que se construye. No, es interesante lo que planteas de que por ahí lo primero que se hace o lo primero que hace la sociedad es criticar y no entender o no preguntarles o no abordar el caso sobre por qué tomaron esa actitud, ¿no? Lo manifestaste en las dos primeras respuestas, de lo que primero que pasa es la crítica y la estigmatización a estas personas. Te pregunto sobre el rol de las instituciones, lo marcaste recién en tu segunda respuesta, ¿cómo lo ves? De docente, de trabajadora social, si ves que hay un buen rol del gobierno o de las instituciones en base a estas problemáticas. La verdad que es difícil poder valorar en generalidades, porque las instituciones tampoco son entes abstractos, las instituciones las constituyen personas que también tienen sus fundamentos teóricos, pero también sus fundamentos ideológicos y éticos y morales a veces respecto a las intervenciones. Lo que sí hay que tomar como piso y como techo, que hay normas. Y las normas deben guiar las prácticas institucionales. Yo no puedo desconocer que hay un derecho, que hay procedimientos para la intervención, que hay ciertas garantías que el Estado y las instituciones, no solamente estatales, de instituciones de la sociedad civil, deben resguardar y garantizar en las intervenciones. Eso sí me parece que es como una advertencia que hay que tener. Uno puede estar de acuerdo, más o menos, con ciertas cuestiones, pero hay techos y pisos normativos que hay que respetar. Te pregunto, Valeria, sobre el caso de embarazo adolescente, esta chica que, según los médicos, no sabía que estaba embarazada. Inmediatamente una niña se transforma en madre, incluso la madre de ella tampoco sabía que la nena estaba embarazada. Bueno, me imagino que se asemejan en mucho de lo que ya has respondido, pero ¿cómo se puede analizar, cómo se trabaja con una chica de estas? Ya escuchamos recién a la de INAF, que está con una cuidadora, esta chica de 12 años, pero te pregunto tu perspectiva al respecto. Yo creo que hay que primero acompañar en lo que es el proceso de encontrarse en una situación de ajenidad para esta niña. Digo, ya de por sí pensar en una gestación requiere contactarse con ciertos cuidados del cuerpo. Imagínate llegar y por un dolor de panza y salir con una criatura en brazos. Son experiencias, son una crisis real en la vida y hay que acompañarlas desde ese lugar. Y después, bueno, develar también cuál es el trasfondo de esto, porque habrá que ver también qué representa este niño para esta niña, para esa familia, qué lugar va a tener ese niño en la llegada en un ámbito familiar, si hay un ámbito familiar que los pueda acoger a los dos o no. Digo, porque han habido otras experiencias. Son casos excepcionales, vamos a decir, no son raros. Hay más de los que uno se imagina.
son excepcionales, no son lo cotidiano por ahí que transitan en las instituciones. Pero bueno, habrá que ver eso, qué otros condicionantes están alrededor que puedan actuar como elementos de sostén o no. Claro. Y también tener la prudencia para cuando no estén estos elementos de sostén, bueno, ver cómo garantizar y preservar acá, porque acá hay dos niños que hay que preservar derechos, claro, la madre y el bebé. Totalmente. Y marcabas lo de la familia, ¿no? Teniendo en cuenta que durante todo este tiempo no se dieron cuenta de la condición de esta chica, ¿cómo ahora volver con un bebé a la casa? Y el tema de las relaciones que tienen en su comunidad también. La Fiscalía y la Justicia está investigando si en una fiesta de Año Nuevo la durmieron o la drogaron, es lo que están investigando, a esta pequeña de 12 años. Y me imagino que ahora la buena noticia es que están bien de salud ambos. Cómo se reinsertan, ¿no? Y cómo se trabaja en base a la familia si no se dieron cuenta en todo este proceso de lo que había pasado. Y sí, por eso va a haber que ver ahí qué referentes hay. Cuando digo familia, no solamente restrinjo a la familia biológica de la nena. Claro. También pienso en otros referentes significativos. Pueden haber tíos, padrinos, amigos, otros referentes que puedan actuar como, vuelvo a decir, como referentes de sostén o no. Claro. Y en esto también cumplirá un papel muy importante la escuela, ¿no? Como parte también de sus ámbitos cotidianos de desarrollo. Totalmente. De esta niña. Hablábamos de por ahí la condición de esta chica, de su familia y demás. ¿Pasa en algún sector social? ¿Hay un común denominador en estos casos? Yo creo que no. Lo que pasa es que los sectores más desfavorecidos económicamente son los que captan las estadísticas públicas. Claro. Y los que capta el sistema, lo que capta el Estado. Claro. Y los que no tienen acceso, por ejemplo, a un aborto. Claro. Que es así. Por eso digo, estos temas... Reabre el debate. Reabren muchos debates. El tema de la despenalización del aborto, el tema de la salud sexual integral, que hay que trabajarla desde los jardines de infantes, pero no se puede restringir a los métodos anticonceptivos. Claro. O sea, que realmente hay una ley nacional, que las leyes, vuelvo a decir, son marcos, pero para eso, para poderlas viabilizar, hay que generar políticas institucionales de aplicación de esa ley. Claro. Entonces, bueno, sí, se da educación sexual en las escuelas. ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿A quiénes? ¿Quiénes las dan? Entonces, ¿qué posibilidades de participación real tienen los chicos? ¿Qué significa para...? Porque no todos entendemos lo mismo por educación sexual integral, aunque la ley lo defina. De verdad. Digo, para algunos es solamente eso, para otros es evitar solamente embarazos, y para otros es poder mirar la salud y el cuerpo de una manera mucho más integral, no disociado de la parte social, de la parte emocional, que puede implicar los cuidados, los autocuidados, pero también los cuidados del cuerpo del otro, donde también esto involucra la violencia, digo, muchas otras cosas. Estas son las cuestiones que hay que, en algún punto, también sacarse la careta y ponerlas en el debate y empezarlas a hablar, porque si no se ponen en la agenda pública y privada, van a seguir pasando estos casos. Recién hablabas de estadísticas. Hoy a la mañana la directora de Maternidad de la provincia habló sobre algunas estadísticas y decía que estos casos de una nena de 12 años se da de una de cada 1000 nenas y para mayores de 15 asciende a 65 de cada 1000. Y ella decía que el embarazo adolescente ha caído la frecuencia del embarazo adolescente. ¿Esto es así? ¿Que ha disminuido la frecuencia? ¿Ustedes manejan estos datos? Yo no manejo datos estadísticos epidemiológicos ni estadísticos de la provincia. También no sé cómo estará la situación acá, pero por ejemplo, si uno lo remite asociando esto, por ejemplo, a situaciones de violencia, de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, hay muy pocas estadísticas nacionales unificadas. Hay esporádicamente algunas estadísticas de algunos centros asistenciales, hospitales generales mayormente, pero no hay una estadística unificada. Y esto también es un dato. Claro. Que no haya una estadística. Si está todo aislado no se puede atacar el problema integralmente. Claro, digamos. Porque aunque no sean estadísticamente relevantes, que uno puede decir, bueno, sí, una de cada 1000 a lo mejor no es estadísticamente relevante. Para esta niña esto es una huella irreversible en su vida, seguramente. ¿Cómo se resuelva? Construyendo un vínculo con este niño y constituyéndose en una mamá o no, con el sostén de su familia o no. Digo, esto ya deja una huella. Valeria, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pausa, ya venimos.